Ujú. Un minuto y comenzamos a ver si alguien más se conecta. Se les pegó la cobija. Varios. Ahí está lo que necesito. Bien. Bueno, entonces, Fernanda se le pegó la cobija. Ok, bueno, entonces ayer veíamos un poco acerca de la cuestión del intercambio de gases primero, pero teníamos que entender qué era lo que estábamos viendo en términos de gases. Y ayer estábamos hablando de la composición de la atmósfera, ¿ok? Que aunque parezca trivial, tiene mucho que ver en esta historia. Decíamos ayer que en general, si nosotros vemos esta presión barométrica, ¿ok? Si yo pongo el barómetro y veo que esto es en condiciones estándar, ¿va? La atmósfera a nivel del mar, 20 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa, normalmente vamos a poner el 65% humedad relativa, o sea, no está tan saturado el aire de humedad como para, no, de hecho es mucho menos del 65%. Aquí tenemos como 40% de humedad relativa, estamos en un lugar bastante seco. Y decimos que la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Ahora, esa mezcla de gases, esa proporción de gases que tenemos componiendo el aire, vemos acá 20.9% más o menos de oxígeno, 68.6% de nitrógeno, una pequeña cantidad de CO2, 0.04, 0.5% de
agua y una fracción ahí, esencialmente para nuestros propósitos, negligible de otros gases, principalmente argón. Ahora, esta es la presión a nivel del mar. No importa a qué altitud esté, la presión esta va a variar, ¿ok? Va a variar con las condiciones climáticas principalmente y va a variar con la altitud sobre el nivel del mar. O sea que si, por ejemplo, ahorita estamos respirando una mezcla de gases. Si yo estoy entonces a nivel del mar y tomo mi confiable avión y empiezo a despego, me pongo en una subidita, a 10,000 pies aproximadamente sobre el nivel del mar, la presión barométrica bajó y normalmente lo que tendría que hacer yo es ponerme mi máscara de oxígeno. ¿Okay? Puedo soportar un poquito más de los 10,000 pies, 3,000 metros de altitud, pero lo usual es que a los 3,000 metros yo agarro mi máscara de oxígeno, siendo el regulador, y ya estoy respirando oxígeno suplementario para no caer en hipoxia, ¿va? Y no desmayarme en la cabina. Si yo llego a unos 20,000 pies, 6,000 metros de altitud, la presión barométrica, y dicho sea de paso la temperatura, aunque eso no nos interesa directamente ahorita, bajó a la mitad. ¿Ok? O sea, ya es la mitad de 760, son 380 milímetros de mercurio de presión barométrica. Y a 20,000 pies, o la cabina está presurizada, o yo tengo puesto la máscara de oxígeno, si no, voy a perder la conciencia y voy a terminar haciendo un agujero en la tierra. Si sigo trepando, porque obviamente 6,000 metros es menos de lo que puede hacer este, y voy a llegar a 32,000 pies, ¿ok? 10,000 metros de altitud y la presión barométrica ahí llegó a 1/3 de 760, son 250 milímetros de mercurio. Y a 10,000 metros de altitud, o estás respirando oxígeno suplementario o vas a perder la conciencia en 15 segundos por falta de oxígeno. ¿Ok? A menos que hayas pasado por un montón de adaptaciones y generalmente nadie tiene la adaptación fisiológica para respirar a 10,000 metros. A lo más que vas a llegar son alrededor de 9,000 metros, la altitud del monte Everest. Y vos podés subir al monte Everest sin oxígeno después de una adaptación, ¿ok? Así en crudo, sin adaptarte, imposible. Necesitas como un mes para adaptarte, ¿ok? Ahora, ¿de dónde se deriva todo esto y qué tiene que ver la respiración con el hecho de que yo esté poniéndome máscaras de oxígeno en la cabina y todo lo demás? Resulta que eso es debido a una propiedad de los gases. Si yo te pregunto a 10,000 metros, que como acabamos de definir, yo no puedo respirar el aire de la habitación a 10,000 metros de altitud, a esa presión atmosférica, porque no hay suficiente oxígeno. Y vos me dirías, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Será la proporción de oxígeno lo que cambia? ¿Será que a 10,000 metros hay menos porcentaje de oxígeno, que solo hay 10% o 6% o 5% de oxígeno en el aire a tal altitud? Y la respuesta es no. Arriba, 10,000 metros, vaya, voy a subir más de 10,000 metros, voy a subir a unos 13 a 14,000 metros. Y ahí a esa altitud ya es el tope de lo que yo puedo subir con el avión, porque ya no hay ni siquiera suficiente oxígeno para mantener la combustión en el motor. Y entonces ahí empieza a fallar, el motor empieza a fallar. Y probablemente se vaya a apagar. Va a tener que bajar a una altitud menor como para poderlo reencender. ¿Ok? Ahora, no importa qué altitud esté, incluso en el límite de la atmósfera, sigue siendo 20.9% de oxígeno. Lo que varía es la presión de gases. Y la ley de los gases te dice que la presión de un gas, o de una mezcla, perdón, de gases, es la suma
de las presiones parciales de los gases en esa mezcla. ¿Qué quiere decir? Que de esos 760 milímetros de mercurio que tengo de presión atmosférica aquí a nivel del mar, aquí en San Pedro Sula, 20% de esa presión la contribuye el oxígeno, 79% la contribuye el nitrógeno, 0.5% la está contribuyendo el vapor de agua y así sucesivamente. O sea que si nos vamos a la tablita esta que tengo, mira, estos son lo que llamamos las presiones parciales de gases en el aire que está respirando. 597 milímetros de mercurio de presión de nitrógeno, 159 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Este valor es el que me interesa ahorita. 0.3 milímetros de mercurio, vapor de agua, 3.7 milímetros de CO2, 3.7 milímetros de vapor de agua. Si sumas todo esto, te da 760. ¿Me va siguiendo? Si yo bajo la presión a la mitad, por ejemplo, estoy a, decíamos, 20,000 pies. Y entonces la presión de nitrógeno sería la mitad de 597, 398. La presión de oxígeno sería la mitad, 79.5. La presión de CO2, 0.15. La presión de vapor de agua, 1.85. Suma 380 milímetros de mercurio. Mira que la proporción o la composición es la misma, pero la presión de oxígeno cayó a la mitad. Por lo tanto, yo solo tengo la mitad del oxígeno disponible a esa altitud para respirar. Resultado, póngase su máscara de oxígeno o se va a desmayar. De hecho, ha habido accidentes por eso. Cuando vas en un avión se pierde la presión de la cabina y todo el mundo se desmaya por falta de oxígeno. Y es el famoso caso, no sé si has oído hablar de la historia del avión fantasma alguna vez. Historias, porque ha habido más de una. No. Bueno, y es que estoy transmitiendo porque están tan silenciosos hoy. Después de ver los resultados. No, nunca he escuchado de esa historia. Pues mira, hay un montón de documentales en YouTube. Básicamente la historia es así. Y ha pasado varias veces. El último incidente de eso fue hace 3 semanas. Ok. Avión despega. De hecho, el más famoso es uno de una aerolínea que se llamaba, ya no existe, Helios, vuelo 522. Esta gente despegó, iba de Estambul, me recuerdo, no, de Chipre a Atenas, en el Mediterráneo. Despegaron y había un fallo, o sea, los mecánicos estaban reparando y no encendieron la presurización de la cabina. El avión despegó y por falta de oxígeno, como iban subiendo, bajaron los niveles de oxígeno, estaba a la presión de esa altitud, 30,000 pies. Todo el mundo, pilotos, azafatos, todo el mundo se desmayó y el avión siguió en piloto automático hasta Grecia. Entonces, como no respondía a las comunicaciones de radio, pensaron que era en secuestro, mandaron otro avión a buscarlo y se dieron cuenta que el avión iba así, en piloto automático, y siguió volando hasta que se le acabó el combustible y ¡pum! Cayó y todo el mundo se mató, por supuesto. Todo el mundo iba inconsciente por falta de oxígeno. Hubo otro parecido ahorita, como te digo, que el avión iba de España, si me recuerdo bien, iba a Colonia, en Alemania, y siguió volando en piloto automático hasta que cayó en el Báltico, ¿ok? Porque todo el mundo iba inconsciente por falta de oxígeno. Iban vivos, o sea, a 10,000 metros todavía inconsciente, todavía tenés suficiente oxigenación para no morirte inmediatamente. Pero sencillamente no tenés suficiente presión de oxígeno como para intercambiar gases y esencialmente te desmayas por falta de oxígeno. Ahora,
¿Me vas entendiendo por qué importa la presión parcial de un gas, la presión parcial de oxígeno? Porque esos 159 milímetros de mercurio de presión de oxígeno a nivel del mar es lo que te va a mover la absorción de oxígeno. Porque todo ocurre, permitan, ya friegan demasiado estos. ¿Aló? Buenas, digan. Ya me notificaron, sí. Ok, está bien. Vaya. Hay que llamarlos. Por favor, hágame un favor. Estoy ahorita en una reunión. Me pueden llamar después de las 11 por cualquier cosa, ¿va? Para poder concluir mi reunión. Bye. Ok, bye. Gracias. Bye. Qué joder. 6 llamadas para decirme lo que ya sé. Puta, no pueden hacer nada sin que yo esté ahí. No tienen cerebro. Bueno, entonces, porque lo que va a mover la absorción de oxígeno o el transporte de oxígeno del aire a la sangre va a ser la diferencia entre la presión de oxígeno del aire que estás respirando y la presión de oxígeno en la sangre. O sea, todo es pasivo, es movido por un gradiente de presión. O sea, cuesta abajo siguiendo la ley de los ayotes. La ley de los ayotes otra vez. Ahora, hay un pequeño problema. 159 milímetros de mercurio es la presión de oxígeno en el aire que me rodea, o en el aire en el cual voy volando. Bueno. Pero el aire que está en el alveolo no es necesariamente igual al aire de la habitación. La composición del aire alveolar va a variar por dos razones. La principal de las cuales es el hecho de que vos vas a cambiar las condiciones del aire que estás respirando. Cuando yo inhalo, acordate lo que te dije, estoy inhalando aire, por ejemplo, ahorita está a 24 grados y hay un porcentaje de humedad del, ya te dije, del 47%, ¿ok? Dirás que yo soy nerd por andar fijándome en cosas como la presión barométrica, pero eso influye con muchas cosas y la humedad influye en muchas cosas aquí. Por ejemplo, si estás pintando, yo necesito saber la humedad relativa para que la pintura no se seque en la boquilla, esa clase de cosas. Por eso es que están los instrumentos de eso ahí. Ok, pero si yo meto aire a 24 grados y 40 y pico % de humedad a los alvéolos, adivina qué va a pasar. Se van a dañar porque ese aire es demasiado frío y demasiado seco. El aire que llega al alvéolo tiene que llegar a 37 grados, temperatura corporal, y 100% de humedad, completamente saturado de vapor de agua, para que, acuérdate, el alvéolo no se seque y no se dañe el neumocito. Por lo tanto, la primera cosa que haces con el aire cuando lo metes por la nasofaringe es intercambiar calor, es calentar el aire a 37 grados para que cuando llegue a la vía aérea vaya a temperatura corporal e inyectarle vapor de agua para que vaya al 100% de humedad. ¿Ok? Ahora, el vapor de agua es un gas y tiene una presión parcial. O sea que ahora, mira qué es lo que pasa. Sigamos con la tablita. En el aire humidificado que está saliendo de la nariz, la presión de vapor de agua subió porque vos agarraste, metiste humedad y subiste la presión parcial de vapor de agua de 3.7 a 47 milímetros de mercurio. Ahora el aire que respiras tiene 6.2% de vapor de agua, ¿ok? Que vos le agregaste. De hecho, después tendrás que recuperar ese vapor de agua sobrante a la salida, ¿ok? Porque tampoco puedes perder un montón de... El nivel de CO2 va a ser el mismo porque no has intercambiado gases. Pero mira qué es lo que pasa.
Como no estás comprimiendo el aire, la presión es igual. 760. Entonces, mira cuál es la diferencia. Ahora, tomémoslo como un dibujo. Espera. Como un pastel. Esto es aire seco. ¿Ok? De la habitación. La suma de estos tres es 760. Pero si yo uso aire humidificado y calentado, por cierto, mira, la proporción de vapor de agua, que antes era bien poquita, ahora aumentó a expensas de bajar las proporciones de oxígeno y nitrógeno, porque la presión es la misma, 760. Para meter más vapor de agua, yo tengo que, por así decirlo, sacar oxígeno y nitrógeno de ahí. Ahora me entendiste, porque la suma de las presiones parciales va a ser igual. O sea, ahora mira lo que pasa con tu composición del aire. El aire que está cayendo al, ¿cómo se llama? A la vía aérea, esta está en la tráquea, por ejemplo. Ahora solo tiene 74.1% de nitrógeno y 19.7% de oxígeno. La presión parcial de oxígeno bajó de 159 a 149. La presión de vapor de agua subió de 3.7 a 47 y la presión sigue siendo 760, ¿ya? Pero aún así, no es la misma presión de aire en las mismas presiones ahora en el alveolo. ¿Por qué? Porque el aire alveolar es una mezcla de aire fresco con aire que ya estaba en el alveolo, o sea, aire que tiene un montón de CO2. Pues estás mezclando aire fresco con aire que ya estaba ahí. Para que me entendas qué es lo que, cómo se ve eso, es por ejemplo que yo tengo un vaso. Tenía Coca-Cola en el vaso, me bebí la Coca-Cola y quedó un poquito. Ahora yo lo lleno con agua. Lo que está en el vaso ahora no es agua pura, correcto. Es agua teñida con las gotitas, el restito de Coca-Cola, ¿correcto? Sí. Ok. Por lo tanto, lo que vas a ver en el alveolo es una mezcla de aire fresco, que casi no trae dióxido de carbono, de particular dióxido de carbono, y aire que estaba en el alveolo, que sí se saturó de dióxido de carbono proveniente de la respiración. Resultado, el aire alveolar es diferente del aire de la habitación. Ahora veamos, porque ese es el que realmente te interesa, porque ese aire del alveolo es el que estás utilizando para intercambiar gases. ¿Me va siguiendo la lógica? Ahora mira, presión de nitrógeno en el aire alveolar, 569, 74.9, casi 75% nitrógeno. Presión parcial de oxígeno, 104 milímetros de mercurio, 13.6%. Presión de CO2, 40 milímetros de mercurio. Presión de vapor de agua, 47, porque ya el aire está saturado y ya no absorbe más vapor de agua. Ahora, estos valores son los valores, por así decirlo, críticos en esta ecuación y los que te tenés que saber. Vamos a quitar, ¿qué pasó?
Ahora sí, estos dos valores que tenés acá de 104 y 40 se refieren a las presiones alveolares. Esta se llama la presión alveolar. Mira, A mayúscula de oxígeno, 104 milímetros de mercurio. La presión alveolar, A mayúscula, de CO2, 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, ese es el aire dentro del alveolo y mira la diferencia con el aire que expirás, ¿ok? El aire que estás sacando. Como ahora volvés a mezclar aire del alveolo con aire fresco de la habitación, presión de nitrógeno 566, ¿ok? Presión de oxígeno, mezclaste aire fresco con aire viejo, 120, subió un poquito. Presión de CO2, 27, reflejando el hecho de que soltaste un 3.6% de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿vale? Que estás eliminando. Presión de vapor de agua, 47, porque está saturado. De hecho, al pasar por la nasofaringe de regreso, vas a recuperar parte del agua para tratar de llevarlo lo más cercano posible a 3.7. No estarías perdiendo litros enteros de agua a través de la respiración. Y como la recuperación del vapor de agua no es perfecta, básicamente vos tenés aproximadamente unos 500 cc de aire al día, de agua al día, se pierden por la respiración. O sea, si yo soplo sobre un cristal, sobre un vidrio, se empaña. Eso es vapor de agua, ¿no? Y la suma de todo ese vapor de agua que está soltando son unos 500 cc al día, que es lo que vamos a llamar pérdida respiratoria de líquido, ¿ok? O consumo respiratorio de agua. Después nos va a interesar cuando hablemos de balance de líquidos. Pero lo que me interesa es que al final, después de toda esta discusión, tus dos presiones críticas de gases en el alveolo, que son los que me interesan para intercambio, son oxígeno 104, dióxido de carbono 40, ¿ok? Esos valores van a mantenerse conforme estás respirando. La mezcla de aire viejo con aire nuevo me mantiene estos valores constantes dentro del alveolo, ¿ok? ¿Cabal? O sea que, de hecho, si yo acumulo cierta cantidad de CO2, como te decía al principio de dilución, yo respiro, suelto una parte, vuelvo a respirar, suelto una parte, más o menos la mitad del dióxido de carbono que yo tengo acumulado en el alveolo, yo lo elimino en unos 17 segundos, ¿ok? Aproximadamente unas 4 o 5 respiraciones son necesarias para eliminar la mitad del dióxido de carbono. O sea que cuando vos estás acumulando dióxido de carbono, por ejemplo, porque tu demanda metabólica aumentó y estás produciendo más dióxido de carbono, toma unos segundos en eliminarlo. Ahora, 17 segundos no es mucho tiempo, ¿no? Y esto se debe a dos cosas. Uno, ahora vamos a hablar de la facilidad con que estos gases atraviesan la membrana del alveolo. Es lo que vamos a llamar la difusión del gas. Y la difusión de un gas depende de la composición química del gas o de la permeabilidad que tenga este gas a través de una membrana. Ahora resulta que a través de la membrana en alveolo capilar, el dióxido de carbono puede atravesar con mucha más facilidad que el oxígeno. O sea, es mucho más fácil capturar o eliminar dióxido de carbono que hacerlo con oxígeno. De hecho, el CO2 se difunde unas 20 veces más rápido que el oxígeno. Y esto es importante por dos razones. Uno, los cambios, ya que es más difusible, los cambios en la concentración de dióxido de carbono van a ocurrir mucho más rápido que los cambios en la concentración de oxígeno. Y esto va a ser motivo de que vos trates de ajustar, cuando vayas a ajustar tu ritmo respiratorio, o sea, la regulación de la ventilación,
lo vas a hacer tratando de mantener equilibrado las concentraciones de dióxido de carbono, no de oxígeno. ¿Por qué? Porque como cambian más rápidamente, es un indicador más sensible de que si estás moviendo suficiente aire y por lo tanto intercambiando suficientes gases a través del pulmón. ¿Me entendiste la lógica detrás de eso? Cuando vos vayas a poner un mecanismo de estos de retroalimentación o cuando vas a buscar, bueno, ¿qué sensor utilizo? Voy a buscar el sensor, obviamente, valiendo la redundancia, más sensible o el que cambie más rápido. Ahí es donde yo pongo al dióxido de carbono como parámetro para saber si yo estoy haciendo ventilación correcta o no. Tanto tu sistema nervioso central va a utilizar eso, como vos lo vas a utilizar cuando estés regulando, por ejemplo, que tengas un paciente en ventilación mecánico o en la máquina de anestesia, vos lo que te interesa saber es que ese paciente esté manteniendo concentraciones fisiológicas de dióxido de carbono, ¿ok? Que no esté reteniendo dióxido de carbono. ¿Cabal? ¿Siguen conmigo? Básicamente, para regular la concentración fisiológica del dióxido de carbono. Sí, tu ajuste es en base a tratar de mantener la concentración fisiológica de dióxido de carbono. La concentración de oxígeno va a ser un ajuste secundario. ¿Por qué? Porque generalmente estás trabajando con un pequeño exceso de oxígeno. ¿Ok? Acordate de la lógica, lo que te decía cuando te ponía aquel ejemplo, de darte dinero y que me trajeras vuelto. La mejor manera de garantizar que yo te estoy dando suficiente dinero era que vos me dieras cierta cantidad de vuelto, porque yo sé, bueno, te ajustó y esto es lo que te sobró. Quiere decir que trabajas con un pequeño exceso. ¿Correcto? Correcto. Ok. Ahora trata de convencer a tus papás de eso para que te den suficiente plata. Ay, hombre. Eso es más difícil que pasar fisiología. Algo así. Lo mismo me dice la gorda a mí. Bueno, entonces veamos en qué concluye esto en términos de intercambio de gases, hablando fisiológicamente. Ya tenés esos valores, como dice, anotados, porque nos vamos a referir a ellos ahorita. Ahora, en la membrana alveolo capilar, yo voy a tener, vámonos por acá. Primero hablemos de esto. Esto que tenés acá es una unidad respiratoria. Una unidad respiratoria está representado por la suma de un bronquiolo terminal respiratorio, ¿ya? Vamos a abreviarlo, bronquiolo terminal respiratorio, que termina en una agrupación de alveolos. Esta es la unidad funcional en el pulmón, o sea, un bronquiolo terminal respiratorio más todos los alveolos que cumple, ¿va? O que le aporta aire. A todo esto, acordate que aquí vamos a tener una red capilar haciendo el resto de gases. La unidad funcional entonces implica que el pulmón lo puedes describir como la suma de unos cuantos millones de unidades respiratorias, ¿ok? Y que el intercambio de gases vamos a hablar en términos de una unidad funcional de estos, ¿cabal? Ahora, aquí en el diagrama de la izquierda te muestra la explicación gráfica de lo que te decía de que los gases se mezclan. Mira, en el aire de la habitación, que es lo mismo que decir aire del espacio, bueno, en el aire de la vía aérea, perdón, el aire del espacio muerto, donde no se ha intercambiado gases, tiene presiones de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ok? Aquí decíamos presión de oxígeno 159. En el aire del espacio muerto, o sea, en la tráquea, y presión de dióxido de carbono
cercana a 0.3. ¿eh? Mientras que aquí en el alveolo se está mezclando aire fresco que viene de afuera con aire que ya estaba en el alveolo, y entonces la tendencia es que la concentración de oxígeno va a descender conforme vayas al alveolo y la concentración de dióxido de carbono va a aumentar. Resultado, en el alveolo 104 y aquí 40. ¿ah? O sea, las presiones alveolares A mayúscula de oxígeno, presión alveolar A mayúscula otra vez, CO2. ¿Cabal? Ahora, esto es lo que está entrando acá, mira, 104 y 40 al alveolo. Yo tengo que intercambiar eso para, la idea es sacar todo el dióxido de carbono que estoy fabricando y capturar ese oxígeno en la mayor cantidad posible, ¿verdad? Para mantener mi demanda metabólica. O sea que lo que estoy haciendo es esto, mira, atravesando una membrana muy delgadita. Este es el neumocito tipo 1. Neumocito tipo 1. La membrana basal, línea de puntos. El endotelio del capilar, acá, este es delgadito. Bueno, he dicho de paso la membrana basal endotelial, que es también bien delgadita. Esto es todo lo que me separa aire de sangre. Y aquí tenés, en la foto esa de la izquierda, es como un preparado de la red de capilares que que recubre el alveolo. O sea, aquí pelaste la membrana alveolar y dejaste solo los capilares y mira que forman una especie de redecita que forra el alveolo. ¿Cabal? Y esta red capilar, que sería esto, más los neumocitos, es lo único que me está separando aire de sangre. ¿Ok? Y que por lo tanto, mientras más delgadita sea esta membrana, más fácil va a ser la difusión. ¿Ok? La lógica te lo dice. Bien, si yo quiero atravesar una pared gruesa, las leyes de la física me dicen que la difusión de un gas va a ser más lenta y más incompleta. Pero si yo tengo una membrana delgadita, los gases difunden fácilmente. Acordate que aquí estamos hablando de pura difusión. O sea, todo lo que está moviendo el movimiento de gases, o sea, la entrada de oxígeno a sangre y la salida de CO2, es el hecho de que va a haber una diferencia de presiones parciales. ¿Ok? O sea, nuevamente, la ley de los ayotes. Entonces, veamos cómo se mira eso en términos de ¿cómo se llama? De utilidad. Términos de cómo está funcionando las presiones parciales acá. Como te decía, en el alveolo ya sabemos qué es lo que tenemos. Y en la sangre, ¿cómo andan las presiones parciales de oxígeno y CO2? Veamos ahora. Bueno, espérate, antes de hablar de eso, tenemos que hablar de qué tanto es ¿dónde está? Aquí. La mezcla de gases en sangre. Ahora, mejor acá. Espérame. Ahora tomemos un alveolo. Decíamos acá, alveolar. Y ahora tenemos un capilar que está entrando acá, un capilar pulmonar. Y vamos a entender que, como te decía, el capilar le da la vuelta. Por aquí viene entrando y por aquí sale. ¿Ok? Entonces,
Básicamente la entrada al capilar, lo que tenés es sangre que viene después de haber pasado por todo el circuito sistémico, o sea, gastó todo el oxígeno y captó un montón de dióxido de carbono en los diferentes lechos tisulares. Entonces acá vamos a ver presión, podemos decir que esta es la presión venosa de oxígeno y la presión venosa de dióxido de carbono. Para la presión venosa de oxígeno, el valor va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y la presión venosa de dióxido de carbono va a ser 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto es lo que está viniendo después de que utilizaste todo el oxígeno que había en la sangre o que extrajiste todo el oxígeno posible de oxígeno y que le agregaste todo el dióxido de carbono que produjiste en algún momento. ¿Está mal? Ahora, este capilar va a pasar por, esta red capilar va a pasar por el alveolo y te das cuenta que aquí hay una diferencia grande. 104 es más que 40, ¿no? Sí. Y 45 es mayor que 40 también, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un gradiente. El gradiente alveolo arterial de oxígeno, que te dice que por diferencia de presión vas a tender a sacar oxígeno hacia el capilar y vas a tender a enviar dióxido de carbono hacia el alveolo. Por lo tanto, veamos, vamos a ver qué es lo que está pasando con la presión de oxígeno. Aquí estaba en 40. Entonces, te voy a poner acá. 40. 40. Como aquí intercambio, y mientras más sea el gradiente, más rápido se va a mover. 50, 60, 70, 80, más o menos. Mira. ¿Ves cómo la sangre se está saturando de oxígeno? En azul, los numeritos en azul me están representando los valores de la presión de oxígeno. Mira, 40, 50, 60, 70, 80. Si yo divido este tramo del capilar en 3 tercios, ¿no? El primer tercio acá, el segundo tercio, un tercio, un tercio, un tercio. La mayor parte del intercambio de oxígeno y CO2, más o menos el 80% del intercambio, ocurre en el primer tercio, porque hay más gradiente para moverlo. Aquí estaríamos casi en 90. Mira, cuando llegaste al primer tercio del capilar, vos ya subiste la presión de oxígeno de 40 a 90. Y de acá, bueno, 95, 100, 104, ¿ok? Saliendo del alveolo, la presión de oxígeno ahora, la presión arterial A minúscula de oxígeno, en teoría va a ser de 104, ¿ok? Y no puede ser obviamente más de 104 respirando aire de la habitación, porque vos no podés bombear oxígeno más allá de este 104, porque no puedes bombear cuesta arriba. Eso implicaría transporte activo, ¿correcto? Estarías violando la ley de los ayotes. Entonces, quiere decir que metiste sangre bien, con muy poca cantidad de oxígeno, bien desaturada, ¿ok? Porque esa es la palabra, desaturada de oxígeno, y la estás metiendo a través del capilar, y en el capilar, en el primer tercio del capilar ya capturaste la mayor parte del oxígeno y vos solo terminas de rellenar en la segunda y tercera porción del capilar. ¿Por qué?
tengo 2/3 del capilar en reserva, ya te voy a explicar. Pero por lo menos ahorita que estamos hablando en reposo, yo te estoy mostrando la concentración de oxígeno. Es más, como vos sabés que la concentración de oxígeno es proporcional a la saturación de oxígeno, acordate de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Que te dice que para cierta presión de oxígeno va a haber un porcentaje de la hemoglobina que está saturado. ¿Cabal? Entonces, y la saturación de oxígeno es un concepto que tal vez es más fácil de entender para ustedes que la presión de oxígeno porque tienen un aparatito que se las dice directamente, ¿no? Ya tenés el tuyo. No el propio, pero ahí tengo el de mis papás. Ok. Y eso lo que te está midiendo es qué porcentaje de la hemoglobina está saturada con oxígeno. Ahora mira qué es lo que pasa. Saturación de oxígeno. Vámonos por la curva. Vamos a ver si está por acá. Esta curva de disociación de oxígeno a hemoglobina que ya habíamos visto. Para una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno es de 75%. O sea que vámonos con nuestra tablita. Si yo te traduzco esos números de presión de oxígeno, ahora mira qué es lo que está pasando. Aquí, la hemoglobina viene 75% cargada de oxígeno. ¿Ok? 75, 80, 85. Para cuando llegas al primer tercio del capilar, el 90% de la hemoglobina ya está transportando oxígeno. Ahora, 95%. Y cuando salís del alvéolo a 104, la saturación de la hemoglobina es de 100%. Ya no le podés meter más oxígeno porque ya no hay gradiente. Por lo tanto, la presión arterial A minúscula de oxígeno es 104 milímetros de mercurio. Fíjate bien, hay diferencia entre la A mayúscula y la A minúscula. A mayúscula se refiere a las presiones en el alvéolo. A minúscula se refiere a las presiones en, ¿cómo se llama? En la sangre. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el CO2? Pues va a pasar algo muy parecido. Ahora veamos cómo funciona la ecuación para el dióxido de carbono. Nuevamente tu alvéolo. ¿Vale? Entonces, y en el capilar, correcto. Ahora mira qué es lo que pasa. Otra vez dividamos el alvéolo en tercios. Ahora mira, veamos los números. 45, 44, 42, 41, 40, 40, 40, 40. Necesitaste prácticamente un tercio del capilar nada más, o de la longitud del capilar, para deshacerte de todo el dióxido de carbono que está saliendo muy rápidamente. 40, 40. Y aquí, pues, obviamente las dos presiones se igualaron y aquí ya vas a tener 40. Por lo tanto, al salir del capilar, presión arterial A minúscula de dióxido de carbono, 40. Fantástico, ¿ah? Fíjate bien. Aquí necesité mucho menos del capilar, menos del 30% del capilar, y aquí con 41 de presión de CO2, yo ya ando perfecto. ¿Por qué aquí necesité mucho menos capilar para mover el dióxido de carbono? Y eso tiene que ver con algo llamado
la capacidad de difusión. Para el oxígeno, la capacidad de difusión te dice que vos podés mover, espérame, voy a poner aquí el número, 221, ¿ah? Ese siempre se me olvida. Capacidad de difusión, aquí dice 21, perdón, no 221. La capacidad de difusión del oxígeno quiere decir qué tan rápido moves el oxígeno a través del capilar. Y la capacidad de difusión para el oxígeno dice 21 mililitros por milímetro de mercurio por minuto. Quiere decir que para el oxígeno dice 104 menos 40 son 64. 64 por 21, yo tendría 64 por 21, 64 por 1280 más 28, 1300 mililitros de oxígeno por minuto. Eso es lo que yo puedo mover de oxígeno con esa capacidad de difusión. Mira, yo puedo jalar del aire de la atmósfera 1300 mililitros de oxígeno por minuto en condiciones fisiológicas. 1 litro de gas, ¿ok? Y si yo aumento la presión parcial de oxígeno, aumento también la capacidad de capturar oxígeno. O sea, eso sucede, por ejemplo, de dos maneras. Una es que aumente la presión barométrica, ¿ok? Porque hasta ahorita hemos dicho que el oxígeno es en el aire de la habitación 21% de 760 milímetros de mercurio, ¿ah? Correcto. O sea que aquí a 760 milímetros de mercurio yo tengo 21% de oxígeno, son 159. Pero ¿qué tal si yo sello la habitación bien? Pongo un compresor de aire tamaño industrial y empiezo a presurizar la habitación, ¿ok? Empiezo a meter aire comprimido aquí en la habitación para que la presión barométrica no sea de 760, sino que ponerle que voy a poner la presión barométrica a 1000 milímetros de mercurio, ¿ok? O sea, estoy haciendo una cámara hiperbárica en la casa. Así como Mico Jaime, que dicen que dormían una para no envejecer. Igual se murió, pero ¿oíste esa leyenda urbana? No. Que decían que Mico Jaime dormía en una cámara hiperbárica porque no quería envejecer, como una de sus tantas locuras. No, igual no lo había escuchado. Sí, ok. Ahora fíjate, como si yo estoy metiendo aire comprimido, vaya, suponete que agarrara y tuviera un compresor, pero un compresor de tamaño suficiente como para llenar esta habitación de aire comprimido. Entonces ahora la presión de oxígeno en la atmósfera la voy a subir, ¿ok? Porque es el 21% de lo que sea la presión barométrica. Y 21% de 1000 son 210. Entonces, en vez de 159, ahora tuviera 210 milímetros de mercurio de presión de oxígeno acá. Quiere decir que tengo un gradiente más grande y pudiera meter más oxígeno a los tejidos, que es precisamente la razón por la cual vos utilizas las cámaras hiperbáricas, las que se usan para descompresión de buceo, se utilizan para algunas infecciones cuando vos querés saturar el tejido de oxígeno. ¿Okay? Por ejemplo, para infecciones por anaerobio, para gangrena, vos lo metes a la cámara hiperbárica para hiperoxigenar el tejido. No es necesariamente muy bueno y obviamente que solo funciona en una cámara. O sea, la última cosa que a vos se te ocurriría es tratar de respirar el aire comprimido de un compresor, porque te vas a reventar el pulmón, vas a destruir los alvéolos por el exceso de presión. Esa es una. La otra manera de aumentar la entrega de oxígeno al alvéolo es respirar una proporción más alta de oxígeno. O sea, en vez de respirar 21% de oxígeno, o sea, lo que llamamos
la FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Ahorita, tu FiO2 es de 21% porque estás en la habitación. Supongo que no estás conectada a ninguna máquina. ¿Ok? Pero si yo tuviera, por ejemplo, y me pongo una máscara de oxígeno y estoy respirando a presión atmosférica, pero estoy respirando oxígeno puro, vaya, suponete, voy a poner a un tanque de oxígeno al 100% y estoy respirando oxígeno al 100%. Entonces la presión de oxígeno, si estoy respirando oxígeno puro, sería en el alveolo 760 milímetros de mercurio, bueno, menos los 47 del vapor de agua, 713 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y tendría un gradiente tremendo y en la presión parcial de oxígeno en sangre se va a ir más para arriba, ¿va? Limitado únicamente por la capacidad que tuviera la hemoglobina y el plasma de absorber ese oxígeno disuelto. Tampoco te recomendaría que te pusieras a respirar oxígeno al 100% durante un periodo prolongado sin una buena razón, porque te vas a fumar los neumocitos, ¿va? Pero se puede, ¿ok? Por periodos breves es tolerable. Y lo que haces es que, por ejemplo, en algunas aplicaciones, vos sí estás respirando oxígeno al 100%. Tampoco te recomiendo que lo hagas, que se haga por rutina, ni siquiera se hace en el hospital por rutina, por el riesgo de que tenés que ventilar todo ese oxígeno sobrante a la atmósfera y tenés un montón de oxígeno suelto. Y créeme, lo último que vos querés es un incendio alimentado por oxígeno. ¿Vieras qué bonitos son? Pregúntame cómo lo sé. ¿Qué colores la llaman? Blanca o invisible. El hierro se quema como madera, con llama. La madera se quema como papel, así a esa velocidad. Y cosas como el papel, o los polvos finos, cosas como papel, celulosa, fibra y eso, no se queman. Explotan. ¿Ok? Una explosión. De hecho, esa es una manera de hacer una explosión. ¿Qué te parece? Oxígeno puro, azúcar de esa de pastelería que es bien finita y una chispa. Explosión garantizada. Cosas divertidas que hacer en el laboratorio de química. Primer año, te la perdiste y ahora ya no la vas a poder hacer. Me expulsan de la U si hubiera hecho eso. A mí no me echaron. Ah, fue en la universidad. Sí. En el colegio normalmente, y lo hubiera hecho en el colegio, pero es que no había cilindros de oxígeno en el laboratorio del colegio, si no los hubiera usado. O cosas que generan oxígeno. Bueno, puedes generar un aumento en la concentración de oxígeno, ¿sabes cómo? Si querés una fuente de oxígeno confiable, agarrá peróxido de hidrógeno al 10%, agua oxigenada, pero la líquida superconcentrada del salón de belleza, y en la droguería te venden un polvito morado que se llama permanganato de potasio. Creo que si lo has visto, a veces se utiliza en veterinaria porque es un desinfectante. Se utiliza para tratar lesiones cutáneas en las mascotas. Lo venden en las droguerías. Prepara un poco de permanganato de potasio, que es una solución, te hace una solución color magenta muy bonito, y echase la peróxido, vas a ver cómo aquello se descompone instantánea y explosivamente generando oxígeno. ¿Ok? Y ahí tenés una fuente confiable de oxígeno para hacer tus experimentos de científico loco en casa. ¿Ok? No le digas a tu mamá que yo le dije, que yo te di la idea, aunque supongo que a estas alturas ya sospecha. Sí, ya sospecho. Supongo que si quemas la casa me van a demandar a mí. Muy probable. Tranquilo, Emilio todavía no ha quemado la mía, ni yo la de mis padres, o sea que por lo menos algunas cosas estoy haciendo bien. Ok, ahora,
Quiere decir que si yo aumento fíjate bien, la presión parcial de oxígeno en el gas del alveolo, yo también aumento la presión parcial de oxígeno en sangre. Ya sea que aumente la presión atmosférica, no sea difícil de hacer o difícil de que sea práctico, o aumentando la FiO2, la proporción de oxígeno. Y esa FiO2 es lo que vas a aumentar cuando vos pones y le pones a un paciente una máscara o una de esas cositas, una cánula nasal, y le estás dando oxígeno adicional, ¿ah? Porque yo estoy tratando de calcular un flujo de oxígeno que se mezcle y diga, ok, si le doy, por ejemplo, 4 litros de oxígeno por la cánula nasal o por la mascarilla, y entonces eso me va a dar una FiO2 de 24%, o sea que ahora la presión parcial de oxígeno va a ser de 24% y no de 21%, y así sucesivamente, hasta llegar, digamos, al punto extremo que sería que tenés una máscara con reservorio y que te estoy dando oxígeno puro por la máscara. Muy raro. ¿Okay? Muy raro que lleguemos a esos extremos. Y generalmente la concentración máxima de oxígeno que vos querés mantener por algún periodo de X de tiempo es de 40%. ¿Okay? Más de 40% es excepcional. Y a largo plazo, 40% es más o menos el límite de lo que uno le está dando a los pacientes de concentración de oxígeno, ¿cabal? Ahora, sigamos con la idea. Eso es, con la capacidad de difusión de oxígeno. Ahora mira con la capacidad de difusión del dióxido de carbono. Para la difusión del CO2, anda alrededor de 420 mililitros de CO2 por milímetro de mercurio por minuto, o sea, 20 veces más alta. Quiere decir que en condiciones normales yo puedo mover, aquí la diferencia es de 5, 420 por 5, 2100 mililitros de CO2 por minuto en reposo. Fíjate, puedo eliminar 2 litros de dióxido de carbono por minuto sin recurrir a ningún truco, solo usando la capacidad de difusión. ¿Ya? Demostrándote que es mucho más fácil mover dióxido de carbono que mover oxígeno. Hasta ahorita me vas siguiendo. Ahora pasa una cosa. Estos valores que te estoy diciendo son para el reposo. Espérate, ¿dónde voy? Ahora, ¿cómo trabajo yo con esto cuando estoy haciendo ejercicio? Porque, como te decía, esos valores de oxigenación y de producción de dióxido de carbono funcionan muy bien si estás como ahorita, vaya, no estás en el campo, ¿va? Estás en tu casa, panza arriba, con una tablet, descansando así, descansando. Pero ¿qué tal si yo te mando a hacer ejercicio? ¿Ok? Te pongo en el difícil problema de ponerte en la caminadora. Y te pongo una medida, te pongo, no sé, tenés una sondita arterial o algo así, y estoy leyendo los niveles de oxígeno en sangre y los niveles de CO2 en sangre mientras te pongo a hacer ejercicio. Vaya, hagamos ese caso, ese laboratorio fisiológico, y estás con una cánula arterial y yo te estoy sacando una muestra, estoy viendo los niveles y te estoy poniendo a correr a todo lo que dé la caminadora. Vaya. ¿Qué pasaría con tus niveles de oxígeno en sangre y tus niveles de CO2 en sangre cuando te estoy aumentando el consumo de oxígeno y la producción de CO2 porque te tengo, mira, bien troleada? ¿Qué va a pasar con esos niveles? Hola. ¿Qué va a pasar, me dijiste? No, se trabó, no sé qué es lo que dijo. Lo que te estaba diciendo, ok. Hasta ahorita te dije, bueno,
que estás manteniendo, te dije, en condiciones normales, estás ahorita en reposo, va, quedamos, estamos de acuerdo, estás panza arriba en tu casa, en el sofá de la sala, ¿ok? En posición de adorno no bañado, etcétera, y tus niveles de oxígeno y de CO2 en sangre están 104 y 40. Pero te voy a decir, bueno, Fernández, hora de levantarse, vamos a hacer un ejercicio en fisiología. Te voy a poner algún tipo de cánula en la arteria para medir los valores de oxígeno y te voy a poner en la caminadora a correr a todo lo que dé la caminadora. Mira, literalmente te tengo con la lengua de fuera corriendo. Por lo tanto, tu demanda de oxígeno va a ser más alta, por lógica. Y tu producción de CO2, dado que estás haciendo ejercicio, se va para arriba. ¿Qué pasaría eso? ¿Qué pasaría si yo te pongo a hacer ese tipo de ejercicio pesado? ¿Qué pasaría con tus niveles de oxígeno y CO2 en sangre? Tendría que trabajar más la hemoglobina para captar todas esas moléculas de oxígeno. La hemoglobina está limitada por sus propiedades físicas y vamos a ver que sí puede cambiar un poquito su tiempo de trabajo, pero lo que tiene que trabajar más es el alveolo para mover oxígeno y dióxido de carbono y mantener constante, porque mi presión parcial de oxígeno o mi saturación de oxígeno va a ser 100%, 104 milímetros de mercurio, así esté yo como ahorita haciendo nada o esté, no sé, subiendo el cerro de la Coca-Cola al trote y cargado, ¿eh? Se mantiene igual, porque el principio es que todo este sistema trabaja para garantizar tu oxigenación. Ahora mira qué es lo que pasa. Vamos a la anterior, cuando el valor de oxígeno está aumentando la demanda de oxígeno porque tenés más ejercicio, ¿va? Porque estás haciendo ejercicio. Cuando aumentas el ejercicio, aumentaste el gasto cardíaco automáticamente, ¿va? ¿Correcto? Sí. Ok. Por lo tanto, al aumentar el gasto cardíaco, el flujo de sangre a través del capilar va a ser mayor. La ventilación pulmonar también va a aumentar, o sea, estás recambiando más oxígeno y más CO2 para garantizar que tenés un aporte fresco. Ahora mira qué es lo que está pasando. En el ejercicio, números verdes, ¿ok? No, números negros. Durante el ejercicio, ¿quién entraste en 40? Vaya, vamos a asumir que entraste en 40. Como la sangre se está moviendo más rápido, el intercambio de gases ocurre más rápido, pero quiere decir que la sangre tiene más tiempo para desplazarse por capilar. Mira ahora cómo los números subieron: 40, 45, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 104. La salida sigue siendo 104, pero utilizaste más del capilar. En vez de utilizar solo un tercio, utilizaste casi todo el capilar. Aquí estamos en condiciones máximas, ¿va? Pero igual, tuviste suficiente capacidad para mantener la saturación de oxígeno a pesar de que el flujo del capilar es más rápido. Y como estás moviendo más sangre por minuto a través del capilar, también estás intercambiando más litros de oxígeno al final. O sea, estás moviendo más sangre, oxigenando más sangre por minuto. Lo único que estás aprovechando un porcentaje mayor del capilar. Lo mismo sucedería con el dióxido de carbono. Ahora mira qué es lo que está pasando. Vamos a suponer que la presión venosa de CO2, como está produciendo más CO2, ahora es de 47. Ahora, 47, 46,
45, 44, 42, 40, 40, 40. Fíjate, a pesar de que empezaste con más dióxido de carbono, como el CO2 es tan difusible, utilizaste un poco más del capilar. En vez de usar un tercio, utilizaste casi algo así como 2/3, pero igual te deshiciste de más dióxido de carbono y como el flujo de sangre era mayor, moviste mucho más dióxido de carbono hacia el alveolo. Resultado, la adaptación para intercambiar más oxígeno y dióxido de carbono depende de que durante el ejercicio aumentas el gasto cardíaco y reclutas más porcentaje del capilar para intercambiar gases. O sea, estás haciendo uso de todo el capilar y no solo de una parte. ¿Ya? Para ponerte una analogía completamente disparatada, vamos a ponerte otra vez. Agarremos el avioncito este. Suponete que yo voy a... No, agarremos uno que cabe un pasajero, que cabe un pasajero, para hacértelo de esa manera. Toma por ejemplo este, que es para 2 personas. Suponete que yo voy a salir de con este avioncito, ¿okay? Y solo voy yo, ¿ok? Solo voy yo, no llevo pasajeros. No tengo toda la carga bajo el ala, sino que solo tengo el mínimo combustible para despegar, dar una vuelta y salir. Como no llevo peso, utilizo un tercio de la pista y me levanto así. Ok, pero suponete que que este avión está a su carga máxima, tiene todos estos tanquecitos llenos de combustible, todos los tanques de la sala llenos de combustible, voy yo y llevo de pasajero a la gorda, vaya, lo dice para realmente sobrecargar. Voy a utilizar toda la pista, ¿va? Al final de la pista, al término de la pista, y apenas me alcanzó para levantarme. Con el mismo rendimiento, lo que pasa es que cuando vos tengas ejercicio, vas a utilizar más pista, o sea, más capilar para poder intercambiar la suficiente cantidad de gases. Ahora, te das cuenta que eso se regula automáticamente con el flujo sanguíneo. No tenés que hacer nada, no tenés que cambiar la difusibilidad del oxígeno. Es autorregulado. El intercambio de gases se regula solo porque está regulado por las leyes de los gases, las leyes de la física. ¿Ok? ¿Me va siguiendo hasta ahorita con cómo estamos haciendo el proceso de intercambio de gas? ¿Todo el mundo está claro? Porque ahora es cuando voy a empezar a introducir las vueltecitas de la tuerca. ¿Cabal? Ok. Ok, ese ok sonó con una cara de me voy a meter a un relajo. No, no es tanto. Cabal. Fernanda, ¿por qué dudáis? Lo único que la vuelta de la tuerca es bien simple. Déjame ver. Vámonos espérate. La vuelta de la tuerca es bien simple. Lo que te quiero demostrar es precisamente eso que hemos hablado del término de cuando la ventilación, o el flujo sanguíneo aumenta. Mira qué es lo que está pasando. Espérame, vamos a ponerlo acá. En el flujo sanguíneo acá, mira qué es lo que pasa. Durante el consumo de oxígeno, vas a ver que la curva del centro es la curva normal. Para cada punto de la curva, vos me estás viendo que hay una presión de oxígeno para cierto flujo sanguíneo. En condiciones normales estás en el punto A. La presión de oxígeno en el intersticio va a ser unos 40 milímetros de mercurio. Okay, después mañana veremos qué es lo que pasa para la entrega de oxígeno a los tejidos. Pero si aumentas el flujo sanguíneo, aumentas la entrega de oxígeno. Aquí subió punto B de 40 a 60. Si tu consumo de oxígeno es mayor, siempre va a llegar a 60, mira, pero va a llegar más lejos. Necesitas más aumento del flujo sanguíneo. ¿Ok?
Eso implica que eventualmente, mientras más aumentes el flujo sanguíneo, más vas a tratar de alcanzar la curva normal. Pero hay un punto, lo que llamamos el punto infinito, donde por mucho flujo sanguíneo que tengas, ya no puedes capturar más oxígeno porque estás limitado por la diferencia de presiones y por la capacidad que tiene la hemoglobina para capturar el oxígeno. Ahora, fíjate, por algo se llama infinito. Mira dónde estaría. Estaría en algún lugar fuera de la página. Básicamente, para cualquier aumento fisiológico del gasto cardíaco, te aumenta la capacidad de transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Es lo que estás viendo acá, mira. Sobre lo mismo, ahora es sobre el dióxido de carbono. Metabólicamente estás acá. Si vos aumentás el flujo sanguíneo, realmente no vas a bajar las concentraciones de dióxido de carbono. Estás trabajando casi al límite. Incluso, aquí dice, 10 veces tu metabolismo normal. Implicaría, por ejemplo, en tu caso, Fernanda, que estarías quemando 20,000 calorías al día, que es un valor absurdo. Aún así, mira, tu concentración de CO2 en algún momento va a llegar al máximo posible porque tu difusión de CO2 es tan alta que básicamente va a ser muy difícil que con un alveolo normal y con un flujo sanguíneo cercano al normal, vos vayas a retener dióxido de carbono porque no estás moviéndolo a la velocidad suficiente. ¿Ya? Ahora, hay un pequeño truquito. Hay un pequeño problema. Bueno, no es un pequeño problemita, sino que vamos a hablar de una cuestión. Si yo te tomara ahorita una muestra de gases en sangre, de gases arteriales, y vos esperarías que después de esta explicación, tu presión arterial de oxígeno fuera de 104, ¿correcto? Y tu saturación de oxígeno, medida con un oxímetro bien calibrado, fuera del 100%, ¿correcto? Ajá. Sin embargo, ¿por qué es que si yo voy ahorita y hacemos la prueba y yo te saco una muestra de gases arteriales y la pongo en un oxímetro calibrado, en un gasómetro calibrado, tu valor de oxigenación dice 96 y no 104? Y si yo te pongo un pulso oxímetro bien calibrado, que esos de dedito no son del todo confiables, sino uno ya de calidad comprobada y la saturación de oxígeno dice 98%. No es malo, me dirás, pero bueno, ¿por qué los valores no son los que yo te estoy diciendo según la teoría? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no estás alcanzando el rendimiento que tus cálculos te dirían que están dando? Y tus pulmones, hasta donde yo sé, son sanos. ¿Ok? No tenés y tu hemoglobina es normal, o sea que no debería haber ningún problema. ¿Por qué no estás haciendo el intercambio de oxígeno al 100% si nada te detiene? Ahora entramos en el concepto de algo llamado cortocircuito fisiológico o shunt fisiológico. Básicamente pasa lo siguiente. Vamos a ver dónde está el... ¡Uy! Ahora mira qué es lo que pasa. Vos tenés un flujo sanguíneo así, por el circuito pulmonar. Vamos a asumir que están pasando 5,000 cc por minuto. ¿Correcto? 5 litros por minuto que están intercambiando oxígeno. Estos vienen a 104 milímetros de mercurio, ¿va? De oxígeno. ¿Correcto? Intercambiaron gases. Pero por el pulmón
pasaron una circulación llamada la circulación bronquial, que rústicamente unos que 200 a 250 cc por minuto, vamos a decir 200 cc por minuto, y esa circulación bronquial no pasa por el alveolo, acordate, no intercambia gases, pero sí contribuye a la suma. O sea que 200 cc por minuto están entrando como salieron con una presión baja de oxígeno. Cuando mezclas los dos, entonces ahora tenés 5200 cc por minuto, pero parte de la sangre oxigenada se diluyó con este poquito de sangre que no está, que no intercambió gases. Por lo tanto, 5200 cc por minuto a una presión parcial de oxígeno cercana a 96 milímetros de mercurio. Esto que está acá es más o menos el 2% del flujo a través del pulmón. Y ese flujo, como dice, se derivó y no intercambió gases, es lo que llamamos cortocircuito fisiológico. Solo el 98% de la sangre que pasó se utilizó para mover gases. Ese 2%, el cortocircuito fisiológico, contribuye para el flujo, pero no para la oxigenación, y eso te diluye un poquito los valores de la presión de oxígeno a 96 y a una saturación de oxígeno de 98%. ¿Ok? Con un oxímetro calibrado, tu saturación va a andar entre 97 y 98%. No va a ser de 100%, a menos que yo te ponga una mascarilla y te ponga a respirar oxígeno adicional, y ahí sí llego al 104. ¿Ya? Eso es normal, ¿ok? 2% del flujo sanguíneo pulmonar está desoxigenado, pero no importa, o sea, 98% no le va a afectar a nadie, o sea, no te vas a poner azul en condiciones fisiológicas. Mañana vamos a hablar de algunas condiciones donde el intercambio de gases ya no es normal, ¿okay? Y de la segunda parte del proceso respiratorio, porque hasta ahorita llenamos la hemoglobina de oxígeno, pero ahora tengo que entregar ese oxígeno en los tejidos periféricos, o sea, cerebro, riñón, vaso, hígado, lo que sea. Tengo que entregar ese oxígeno, y esa es otra historia que dejamos para mañana, ¿ok? Entonces ahorita aquí vamos a quedarnos y vamos a seguir mañana con la continuación de este mismo tema. ¿Listos? Bye. Adiós, doctor. Ok.